Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del libro de los Proverbios, hoy con Proverbios 34. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre te pedimos el don del Espíritu Santo, porque es lo mejor que tú tienes, es lo mejor que tú nos puedes dar. Mándalo sobre todo a aquellos que escuchan este programa y sobre cada uno de nosotros, que disponga nuestro corazón como el de María para recibir la palabra de Dios, que esta haga vida en nosotros y así nos ayuda a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, llegamos al capítulo 24 de Proverbios. Como hemos hecho en estudios anteriores, he escogido algunos versículos del capítulo para no hacerlo tan largo, versículos que ya se han venido repitiendo en los capítulos anteriores, y he escogido pues algunos que es, podemos decir, el corazón de todo este capítulo 24. Vamos a comenzar con los versículos del 3 al 4. Y dice así: con sabiduría se construye una casa, y con prudencia se sostiene. Con saber se llenan las estancias de toda clase de bienes valiosos y agradables. Interesante, con sabiduría se edifica una casa. Pensamos en la construcción material de una vivienda y cómo el ingeniero, el arquitecto, que tiene estudios y sabe cómo construir una casa, pues lleva y hace los pasos totalmente adecuados. Yo me recuerdo una vez que mi papá quiso hacer una pared en mi casa de ladrillos. Ojalá que hubiera existido en ese momento los teléfonos celulares, porque la pared empezó bien, pero de buena primera fue una obra maestra, ni la Torre de Pisa. La pared empezó bien y de buena primera hizo como una barriga así y siguió de largo, y ahí se quedó para memoria de todas las generaciones. Se quedó esa, porque él no tenía el menor conocimiento, pensó que hacer una pared era poner un ladrillo encima del otro. Y esto es lo que nos dice Proverbios, que el que construye un hogar tiene que ser igual que el que construye una casa. El que construye una casa, ya lo dijimos, tiene que tener estudios de arquitectura o ingeniería. El que construye un hogar para que viva en esa casa tiene que tener valores, principios morales y espirituales. ¿Cuánta gente se lanza a hacer una pared como la que hizo mi papá espiritualmente en su casa, y lo que le sale fue lo que le salió, era un adefesio? Porque se lanza a construir un hogar sin tener valores morales y sin tener valores espirituales. Eso es lo que te da la sabiduría. La sabiduría te da ese valor que hoy el mundo católico desconoce. Ya no estoy hablando del mundo civil, estoy hablando de la comunidad de los creyentes. He pasado estos días en unos disgustos tremendos por la actuación de ese señor que cantó en el Super Bowl de los Estados Unidos, el cantante, mal cantante, porque ese señor no canta, el señor balbucea, babdonio, como se llame. Que el mundo lo aplauda, no le veo sentido, porque ese señor no canta. Si usted lo compara con Michael Jackson o con cualquiera otro, o como los que Bocelli, que cantó en el inicio de las Olimpiadas de invierno en Italia, o estos cantantes anteriores del Super Bowl, Jennifer Lopez, que a mí no me gusta, Shakira, que tampoco me gusta, pero cantan. Ese señor no canta, y aparte que no canta, no se le entiende. Y gracias a Dios, porque cuando yo busqué las letras que yo vi y yo puse hoy en Facebook, yo no me atrevo a leerlas. Yo las traje para leerlas y no me atrevo a leerlas aquí, porque casi no puedo pronunciar una sola palabra que no sea, no mala palabra, una palabra vulgar en grado extremo.
¿A dónde va? ¿A dónde voy? ¿Cuántos padres de familia católicos y madres de familia católicas con el Facebook lleno de imágenes de la Virgen de Lourdes, el día de la Virgen, con relatos espirituales, me han escrito diciéndome hasta malas palabras, porque yo dije que esa actuación fue un signo de la degradación más grande de la cultura latina? Católicos practicantes han ofendido con palabras fuertes a un humilde predicador católico para defender esa basura, porque las letras son de la peor pornografía que yo he conocido, y esas son las letras que van a formar a tu hijo y a tu hija. Tendrás una chica en la casa que perree cantando lo que dice. No, es que no puedo decir lo que dice las canciones, ni siquiera una frase que iba a decir ahora la puedo repetir. ¿Eso ahora está construido sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre una falsa nacionalidad. Yo soy cubano, hay cantantes cubanos aquí en Miami que yo hubiera estado totalmente abochornado si hubieran ido al Super Bowl. Porque sea de tu sangre, tú vas a defender una cosa tan abominable, porque no hay otra palabra para decirlo. Y que sean católicos. Esos son los católicos que votan por políticos abortistas. Porque puso alto el nombre de los latinos. Primero, la palabra latino no existe. Nosotros somos hispanos, hispanohablantes, somos nosotros. Latinos son los de Italia y algunas culturas cercanas que tienen esa influencia. Nosotros somos hispanos hablantes, no somos latinos. En esa palabra latino han querido globalizar la América. Inclusive los latinos de un país, en comillas, como ellos dicen, los latinos de un país no tienen nada que ver con los latinos del país de al lado, a no ser el idioma. Tenemos culturas diferentes, inclusive tenemos hasta palabras diferentes. Digámoslo a mí, que me la paso yendo por ahí metiendo la pata, porque digo palabras que para mi vocabulario es normal y en el vocabulario de ese país es una grosería. Nos une el idioma en común, porque ya ni la fe nos une, porque ya todos los hispanos no somos católicos. Pero yo quiero una fama a esa costa. Y esto es lo que dice acá este proverbio: la casa del malvado no está construida sobre la sabiduría. La casa del malvado está construida sobre la necedad. Es como un palacio de nieve construido en el invierno. Se derrite en cuanto sale el sol. Hermano, ¿con qué cimiento tú quieres construir? ¿Con el cimiento de Cristo o con el cimiento de Bad Bunny? Lo dice San Pablo en segunda de Corintios, creo 6, que tiene que ver Cristo con Belial, que tiene que ver Cristo con el demonio. No tiene nada que ver. Tú no puedes sacrificar al becerro de oro de la base del monte Sinaí. Tú tienes que glorificar y sacrificar al Dios vivo, a nuestro sacrificio, que es Cristo. San Pablo nos dice clarísimo en 2 de Corintios que tenían ese problema. No se mezclen con el mundo, no lleven yugo desigual. Aunque ahí se refiere a matrimonio, pero se puede aplicar otras cosas. Yugo, lo que une un buey con el otro. Un yugo si une un buey que está entrenado y otro buey que es díscolo,
No va a avanzar porque el disco lo va a querer coger para otro lado. Tú no puedes ponerte yugo desigual con una persona que no es creyente como tú en el camino, y menos en construir la familia. Dios bendice a la familia que se funda en su santa palabra. Y en esa santa palabra no cabe las palabras del mundo. Avisados estamos. Y esto viene como si lo hubieran puesto al dedo, viene este primer. Yo lo vi, yo dije, wow, Señor, qué grande tú eres. Tú estás hablando. Te voy a preguntar para que medites esta cuaresma sobre qué tú quieres construir tu casa. ¿Qué tú quieres ver? ¿A tu hija glorificando al Señor o a tu hija perreando? Tú eres el único que puede dar respuesta, pero según tu respuesta vas a ser juzgado, porque los padres tienen responsabilidad sobre los hijos, por lo menos de enseñarles el camino correcto. Después ellos tendrán que decidir. Vamos a ver el versículo 5 y 6, donde dice: más vale hombre sabio que robusto, y hombre docto que pletórico de fuerza. Ganarás la batalla con estrategias y la salvación con muchos hombres de criterio. Salomón entendió la fuerza de la sabiduría. Salomón entendió cómo un hombre de conocimiento aumenta la fuerza. La convicción aumenta la fuerza. La necedad hace que una persona sea débil. La necedad hace que una persona sea vulnerable. Una persona necia no sabe dónde enfocar su fuerza. No está enfocado en sus metas, o está enfocado en una meta totalmente falsa. El hombre sabio, el hombre que tiene la sabiduría, aparte de ser fuerte, es, como lo dice la palabra, es valiente y resuelto. Una persona sabia resuelta. Y cuando tú estás resuelto, tú eres valiente en lo que haces. Muchas veces la sabiduría hace más que lo que puede hacer la misma fuerza. La fuerza de la sabiduría no es una fuerza solitaria. ¿Por qué? Porque la fuerza de la sabiduría confía en la sabiduría de los demás y confía en la sabiduría de Dios que nos regala el Espíritu Santo. Una persona sabia sabe cómo utilizar el consejo de las personas sabias y sabe cómo actuar en la vida. Vamos a ver el versículo 10. Vamos a dar un salto. Dice el versículo 10: te dejas abatir el día de la angustia. Angosta es tu fuerza. O sea, aquí nos dice bien claro el Señor a través de Salomón, ¿no? Que no nos podemos dejar abatir cuando llega la angustia. La angustia te quita la fuerza, la angustia te paraliza. Es normal que uno sienta miedo ante lo desconocido. Todo el mundo siente miedo. Cristo, nuestro Señor, nos entiende perfectamente, porque el Jueves Santo en el huerto de Getsemaní sintió lo que todo ser humano ha sentido en algún momento de su vida: miedo. Una persona que no ha sentido miedo no es valiente. Puede ser un loco, un temerario. El valiente es el que, sintiendo miedo, sabe que él puede vencer el obstáculo que tiene. Como nos dice San Pablo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Siempre que estés haciendo la voluntad de Dios. Nos lo dice muy claro.
el que se deja llevar por el abatimiento tiene la batalla perdida. Por eso siempre tenemos que poner nuestra confianza en algo más allá que nuestras fuerzas. Por eso nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor. Y sabemos que Él no nos defraudará. De eso tenemos constancia a través de todas las escrituras y a través de nuestra vida, a través de la vida de los santos, a través de la vida de la iglesia. Ahora el versículo 11 y 12, y dice así: libra a los que son llevados a la muerte, sujeta a los que arrastran al suplicio. Si dijeras, es que no lo sabíamos, ¿acaso quien pesa los corazones no discierne? ¿Y quien guarda tu vida no lo sabe? Él retribuirá a cada uno según sus obras. ¿Oíste bien? ¿Oíste bien? Aquí se habla sobre aquellos que están en camino hacia la destrucción, aquellos que caminan hacia la muerte. Y sería más fácil para nosotros asimilarlo no solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que es la peor de todas las muertes. ¿Cuántas personas yo conozco, estoy seguro que tú conoces, que están vivos pero por dentro están muertos? Tú ves a la persona, le ves los ojos y te das cuenta que detrás de esos ojos no hay nada, no hay esperanza, no hay ilusión, no hay nada, no espera nada, no desea nada y se espera algo malo. Estas personas caminan a la muerte, se murieron antes. Tenemos, nos dice la palabra de Dios, que hacer todo lo posible por detener ese avance de esas personas a la muerte, enseñarles la vida. Y recuerden cómo un Señor dio la vida en Génesis. Adán estaba hecho, ya estaba creado, pero no tenía vida. Era un cuerpo sin el aliento de Dios. Y el Señor sopló en sus narices alientos de vida. Ese es el Espíritu Santo, el soplo del aire, el Ruach. Cuando el Señor infunde en esta obra material del hombre que hizo el Señor, cuando Dios infunde este aliento de vida y nos hace imagen y semejanza de Él, es cuando nosotros comenzamos verdaderamente a vivir. Anteriormente no habíamos, Adán no podía percibir las cosas que lo rodeaban. Y si tú no puedes percibir las cosas que te rodean, estás muerto. ¿Cuántas veces caminamos día a día por lugares que siempre transitamos y no percibimos esas cosas? Porque estamos añorando cosas que no tenemos. Muchas veces, añorando cosas que no tenemos, nos impide ver las cosas buenas que tenemos. Caminamos en la vida como Adán, todavía hecho de barros en el Espíritu de Dios. No nos interrelacionamos con las cosas del día a día, que son maravillas y milagros de Dios en nuestras vidas, y no lo agradecemos. A veces que no agradecemos la casa que tenemos pensando que quiero una mejor. Entonces, pensando que quieres una mejor, que posiblemente nunca la tengas, ojalá la tengas, pero en ese deseo de años queriendo tener una casa mejor, desperdicias disfrutar la casa que tuviste. ¿Cuántas personas quieren disfrutar los hijos cuando ya la edad de disfrutar los hijos pasó? Porque eras Adán de fango. ¿Quién transforma todo eso? El Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios sopla en ti, es como si Dios sopló en la nariz de Adán. Cuando ese Espíritu de Dios que es vivo y actuante, que está actuando en la iglesia, que no es una fuerza muerta, es Dios vivo actuando en mí, es el poder de Dios actuando en mí. Cuando yo me doy cuenta que ese Espíritu de Dios nos capacita con los dones para construir mi vida y con los carismas para ayudar a los demás, hermano, tú te conviertes en un Adán de vida. Sales de ser un Adán de fango. Recibe ese soplo del Espíritu Santo
no vas a perder absolutamente nada. Líbrate del camino de muerte. Como nos dice aquí, si dijeras, es que no lo sabíamos. Pero yo te lo estoy diciendo. Estoy seguro que muchas personas anteriormente te lo han dicho también. ¿Hasta cuándo Dios te lo va a seguir diciendo? No sé. Pero acuérdate de Nabucodonosor. Que un día Nabucodonosor, después que el Señor le habló muchas veces, oyó una palabra del cielo que le decía: Nabucodonosor, se te acabó tu tiempo. Él se le cayó en estado de animalidad. Que nosotros nunca escuchemos la palabra de Dios, que el Señor nos libre de decirle: fulano, fulana, se te acabó el tiempo. Pido al Señor que podamos oír su palabra, que podamos oír esta palabra que nos llama a recibir el soplo de vida del Espíritu para valorar todo lo que tenemos alrededor y que todos los días lo utilizamos sin darnos cuenta que eso es bendición de Dios. Disfruta de lo que está a tu alrededor. Es bueno que tengas metas futuras, pero no vivas en el futuro. Disfruta el que tienes ahora con metas para el futuro. Pero por esas metas para el futuro no dejes de disfrutar lo que en este momento el Señor te ha concedido. Vuelve a levantarte, como dice aquí. Vamos a ver los versículos 17 y 18. Dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo, y que no se goce tu corazón cuando fracase. No sea que lo vea el Señor y parezca mal a sus ojos y aparte de él su ira. No te alegres cuando caigas tu enemigo. Vamos a grabarnos bien eso en la cabeza, que viene repitiendo el espíritu del creyente, el Señor, desde el Antiguo Testamento. Nadie se debe alegrar cuando un ser humano cae. David no se regocijó cuando Saúl murió en la batalla, ni sus hijos. Lee 2 de Samuel 1, del 11 al 12. El que llevaba la noticia pensaba que le iba a dar un gustazo a David. Y David se vistió de luto y lloró, porque había muerto un rey de Israel, un ungido, como quiera que fuera. Aunque fue su enemigo, le hizo la vida imposible. David no se regocijó. Inclusive en la historia tenemos casos de personas que antes de Cristo, que no eran cristianas, como César, Julio César, que cuando alguien derrotó a su gran enemigo, que era Pompeyo, y le cortó la cabeza y le llevó la cabeza a César, él pensaba que César se iba a alegrar, y César rompió en llanto cuando vio la cabeza de su enemigo. Él no quería ni siquiera la muerte de su... Y no tenía valores cristianos ninguno. Dice: no te alegres cuando alguien caiga, no sea que el Señor te mire y tú le desagrades. Yo sé que es muy difícil, yo lo he vivido, sobre todo con el tema de mi país, Cuba. Cuando una persona que ha hecho muchísimo mal a la gente y a mí personalmente muere, la primera tendencia de uno es alegrarse. Y humanamente yo creo que no está mal, porque uno dice: bueno, murió alguien que nos va a dejar de hacer daño más al resto de la humanidad. Pero yo lo que hice fue decir, orar. Tuve que morderme todos los dedos de la mano para poder orar por ciertas personas. Pero es que no es fácil ser cristiano. Y el Señor nos enseñó el camino. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Cristo en la cruz nos dio el ejemplo: perdonar al que nos está haciendo daño. ¿Que es fácil? No es fácil, te lo digo por experiencia, no es fácil. No es nada fácil. Pero si tú crees que el cristianismo es algo fácil, te equivocaste de religión y te equivocaste de iglesia. La gente piensa
Es lo que piensan, perdón por la frase, pero es lo que la gente dice, que ir a la iglesia es cosa de vieja. O sea, de personas tímidas, de personas reservadas, no. Aunque hay viejitas que tienen más pantalones que un matón. Seguir a Cristo cuesta mucho trabajo, cuesta sangre. Ser cristiano hay que tener los pantalones bien amarrados, si vas a ser buen cristiano. Porque no es fácil perdonar, no es fácil orar porque te hacen mal. Pero ¿qué otra opción tenemos? Hundirnos en el veneno y en el desagrado de Dios. Acuérdate de lo que decimos en el Padre Nuestro. Mucha gente no se da cuenta de lo que dice en el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, nuestras deudas, así como yo perdono al que me ofendió. Tú le estás diciendo, y yo, al Señor, trátame a mí como yo trato al que me ha ofendido. Uy, hermano. Y tú lo estás diciendo en el medio de la Eucaristía. Y el Señor te va a tratar a ti tal como tú tratas a aquel que te ofendió, porque tú también lo has ofendido a él. De una forma o de otra. Dios lo ve todo, queridos hermanos. Yo sé que humanamente es la primera reacción, la he tenido yo, todo el mundo. Pero para eso tenemos la gracia. Por eso tenemos la palabra de Dios, que cuando voy a salir de alegría porque allí que me hizo daño cayó, la palabra de Dios te redarguye. Y eso es lo que cuando el espíritu coge control de la carne. Vamos a ver el versículo 21 y 22 y dice: teme al Señor, hijo mío, y al Rey. No te mezcles con los sediciosos, porque de repente surgirá su perdición. ¿Y quién conoce la ruina que vendrá de ambos? La sabiduría nos dice desde el primer capítulo que tenemos que temer al Señor. Ese es el principio de toda sabiduría. Pero aquí también nos dice que temamos al Rey. También tenemos que respetar a los gobernantes y a las leyes, siempre que no nos quieran obligar a hacer algo que va en contra de lo que manda Dios. Pero en el caso que sea de otro partido o que piense diferente, no te hace a ti libre de desobedecer las leyes de un país. Repito, si te manda a hacer algo en contra de Dios, por supuesto que la ley de Dios está primero. Pero aquí el Señor te lo está diciendo. No solo teme a Dios, respeta al Rey, respeta al que es el garante del orden en el lugar donde vives. Y nos da un consejo tremendo hoy en día: no te enredes con gente problemática, no te enredes con gente que siempre están buscando problemas e incitando a los demás a hacer problemas. Y yo le he dicho, y perdónenme, yo soy víctima de un lugar donde alguien quiso cambiarlo todo y sí lo cambió para peor. Yo casi siempre veo que cuando hay cambios violentos, siempre el cambio es para mucho peor de lo que había antes. Generalmente hay excepciones, por supuesto. Yo le tengo terror a los políticos que promueven o se basan en su campaña en que van a cambiar. Generalmente no cambian nada. Y si cambian, lo que cambian es peor. Pero el Señor aquí nos manda que en lo que es el orden, mientras no vaya en contra de la palabra de Dios, tenemos que temer al Señor y respetar al que gobierna. Es una de las características. Y apartarnos de toda veleidad. Apartarnos de gente que solo busca tener problemas. Yo una vez vi en un país latinoamericano, que no voy a decir el nombre, un cartel que es el colmo de la anarquía. Ese cartel decía: abajo el que gane. O sea, no importa quién ganara, abajo. Nosotros nos reímos posiblemente de eso, pero yo conozco personas que son así.
que es ir en contra de todo el orden establecido. Vamos a ver el 23 y el 25. Ahora entramos en una parte de nuevos dichos del sabio. El 23 y del 23 al 25. Dice: también estas máximas pertenecen a los sabios. Aquí nos hace la introducción. Hacer acepción de personas en un juicio no está bien. A quien dice malvado eres inocente, lo maldecirán las gentes, lo aborrecerán las naciones. Pero quienes los reprenden con justicia serán amados, y una gran bendición vendrá sobre ellos. La serie de 30 palabras del sabio terminó en Proverbios 24-22. Y de aquí hasta el final de Proverbios 24 hay un conjunto de dichos adicionales que el sabio, que sabemos quién es el sabio Salomón, pues va a decir, nos va a regalar. Lo primero que nos recuerda ya el apóstol Pedro, nos lo recuerda en su epístola, referente a Dios. Dice, aquí en esta forma que lo está poniendo, dice que el hombre sabio no hace acepción de personas. San Pedro nos dice, Dios no hace acepción de personas. Porque una de las características de Dios es la sabiduría. Si no fuera Dios, no discriminar, no separar, no desechar. Señor, no le gusta hacer acepción de personas, porque vino absolutamente para todos. Quien rechazamos a Dios somos nosotros, no Él a nosotros. Y así tenemos nosotros que ser. Ya sea un tribunal, ya sea en nuestra vida diaria, nunca debemos emitir un juicio simple basándonos en la parcialidad de lo que yo me imagino o pienso tengo en la agenda. Uno no puede emitir un juicio siendo parcial, teniendo un interés que muchas veces casi siempre cae en la parte de la injusticia. Muy pocas veces tenemos el interés en la parte de la justicia. Dice la carta a los hebreos, tenemos que conocer caras, o sea, considerar no tanto el asunto como la persona, escuchar a las personas hablar antes de ver la causa, juzgar según la equidad, según la verdad y no sobre la opinión o la apariencia. Hacer un juicio basado en la apariencia de Dios, hermanos. Yo he hecho juicios injustos que me he tenido que confesar y arrepentir solamente por fijarme en la apariencia, y he hecho ya tantos cuentos sobre eso que ya si le vuelvo a hacer uno, seguro que les repito los mismos que he hecho, porque yo aprendo de mis errores. Muchas veces diciendo, yo lo vi con estos ojos, como dice el dicho, yo lo vi con estos ojos que se van a tragar la tierra, yo he visto cosas con estos ojos que se van a tragar la tierra, y después me he dado cuenta que no fue lo que yo pensé que había visto. Y se me ha caído la cara de vergüenza delante de Dios. Por eso ya muchas veces que ni viéndolo, yo emito un juicio hasta que no investigo bien qué es lo que está pasando. Qué fácil es emitir juicios vanos o juicios injustos, cuando la Biblia nos dice no juzgar, y ese sería otro tema. No nos dice que no hagamos un concepto si algo es bueno o malo, nos está diciendo que no hagas juicios erróneos. Que esa es la palabra que me encanta, tienes que juzgar con justo juicio. Es bueno hacer el juicio de personas y de cosas, pero tienes que hacerlo con el justo juicio, no con las apariencias, no con tus prejuicios, no con tu parcialidad. Es una señal extrema de necedad juzgar por las apariencias, y el Señor nos lo deja claro. Bueno, el versículo 26, donde dice: besa los labios quien responde
palabras sinceras. Qué interesante esto que dice. Dice que el que dice palabras sinceras es como dar un beso de amistad, un beso acogedor a la persona, es tratar a alguien con respeto. Este símbolo específicamente de besar los labios se menciona solo aquí en la Biblia, es una expresión propia de la Biblia. Aunque había pueblos como los persas que era un signo de verdadera amistad besarse en los labios, entre los rusos creo que también se utiliza, porque me acuerdo que en Cuba nos reíamos mucho de esas costumbres de los rusos, que los hombres se besaban en los labios. Pero es algo de confianza extrema cuando la Biblia habla de estas cosas. Vamos a ver el versículo 29. Dice: no testimonies a la ligera contra tu prójimo, ni engañes con los labios. No digas: lo que ha hecho conmigo, eso le haré. Devolveré a cada uno según sus obras. Aquí vemos que hay ya un gusto del Nuevo Testamento. Los libros sapiensales están... Este de Salomón está basado en estos recuerdos de Salomón, pero la mayoría de los libros sapiensales apuntan al mensaje de Cristo, porque Cristo se presenta como la sabiduría verdadera. A Cristo se le llama la verdadera sabiduría. La gran basílica de Bizancio, Hagia Sofía, Santa Sofía, no es una santa, una mujer que se llamaba Sofía. Es la basílica de la santa sabiduría, es la basílica de Cristo, que es la santa sabiduría. Y eso es lo que nos está diciendo aquí en estos versículos. Nos habla: no le hagas al otro lo mismo que el otro te hizo a ti. Cuando estamos hablando, no devuelvas el mal por mal. Esa es la base del Evangelio. Esa es la base del Evangelio. Caemos en eso por nuestra concupiscencia. Pero si tú eres espiritual, tú no puedes devolver el mal por mal. Es que más, hasta psicológicamente San Pablo nos lo dice, lo bueno que es devolver el bien por mal. San Pablo dice que cuando tú devuelves el bien por mal, le pones carbones encendidos en la cabeza al otro. Imagínate que te caigan en la cabeza carbones encendidos. ¿Por qué? Porque el otro que te hizo mal espera que tú le devuelvas el mal para justificarse, para decir: hice bien en hacerlo porque mira lo que me hizo después, eso ya lo tenía planeado. Cuando alguien te hace el mal y tú devuelves el bien, deja a la persona loca, porque no es lo que esperaba de ti. Se da cuenta de lo injusto y lo miserable que muchas veces es. O sea que desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista de alcanzar misericordia delante de Dios, devolver el bien por mal es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos siempre que pensar en eso. Y aquí sigue hablando una serie de consejos que ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Por eso voy a detener el estudio de este versículo 24 aquí. La semana que viene seguiremos con el 25, ya estamos en la recta final. Solamente les quiero recordar que tenemos nuestro viaje ya anunciado en nuestro web, Peregrinaciones Siloé, todo junto, pero con 2 S en el medio. Por eso que hago así la pausa. Peregrinacionessiloé.com. Ahí tenemos ya el viaje a las iglesias del Apocalipsis y a Patmos. Vamos a estar en la cueva donde Juan escribió el bendito libro del Apocalipsis. Y vamos a visitar las 7 iglesias que fueron destinatarias de sus cartas y vamos a estudiar y a hablar del Apocalipsis. Aparte que vamos a hacer turismo. Vamos a ir a Estambul, Capadocia. Va a ser un viaje muy bonito. También posiblemente esta semana tendremos ya también el anuncio de nuestro viaje a Israel. Todos los viajes van a ser en octubre.
Acuérdate, peregrinacionessiloe.com. Cualquier pregunta me puedes escribir, todo está totalmente detallado, precio, actividades, todo está ahí. Espero que nos veamos en este viaje hermoso a Turquía y los que puedan y no puedan pues en los otros 2 que vamos a hacer en octubre también. Solo me queda pedirte como siempre que te mantengas sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.